escucharás mi lamento, que unas cordilleras me arrebataron tus pasos. El viento y las piedras, testigos de mis tristezas, llorarán al verme cantando nuestro capelo. Si supieras, Jauquita, con gusto yo te daría alforjas de recuerdos con riendas de oro y plata. Si supieras, Jauquita, con gusto yo te daría alforjas de recuerdos con riendas de oro y plata. Si supieras, Jauquita, con gusto yo te daría alforjas de recuerdos con riendas de oro y plata. Si supieras, Jauquita, con gusto yo te daría alforjas de recuerdos con riendas de oro y plata. Hola amigos de Tertuleando con Pancho, hoy estoy aquí con Juanco Ñahui, otro gran invitado. Esta vez nos hablamos desde Buenos Aires. Estoy, estoy por buen camino, Por supuesto, Pancho, así es. pero Juanco es nacido en... Lima, Perú. Y Natural de entonces, Ica, pero nacido en Lima. y crecido en Ica. Y entonces, bueno, Sí, y esta pasión por el charango y bueno, y tu llegada como al mundo de la música y bueno, y de la música andina, que es como como nuestro tema de hoy, ¿cómo ha sido? bueno, antes que nada, Pancho, agradecerte por esta tertulia, esta conversación entre tu linda audiencia y bueno, que me permites participar, ¿no? Con mis lindos charanguitos ahí, con esa familia extensa que hablábamos antes, fuera en off, de que somos acá toda la colectividad de charanguistas, ¿no? Te cuento, Pancho, bueno, en realidad desde niño. Mi padre fue mi primer referente, te contaba, él se llama Tacanamanta, su nombre eh, así artístico, y él me introdujo a la música andina peruana, desde yo tendría 9, 10 años. Primero me hacía escuchar y luego él fue que me llevó a esa edad, más o menos 10 años, a las clases de Ricardo García, del maestro, que ya has hablado en algún otro... y bueno, él fue mi segundo gran referente, a través de él aprendí el charango ayacuchano, conocí a Jaime Guardia, los long plays, los LPs que habían entonces, ya la última etapa, ¿no? Ya vendría al CD, escuchar los cassettes, verlo, conocerlo también al mismo maestro también Jaime Guardia en su casa, fui de niño. A Julio Mendívil, otro gran referente que es más bien se la da por el lado de la investigación musical, etnomusicólogo, pero que también es charanguista, también Sí, para... digamos, un poco para los amigos que nos ven, no porque yo quiera comparar ni quién sabe qué, pero es como Jaime Guardia es, ¿cómo se llama el otro señor que me dijiste? Ah, Julio Mendívil. Bueno, él Julio es mucho más Mendivi joven. es como lo que sería en Bolivia, como el Mauro Núñez de la situación. Bueno, Intérprete, investigador,
¿no? Que, aunque bueno, Mauro Núñez es anterior, pero un poco para que nos entendamos, ¿no? Para que estemos como en la onda de lo que estamos hablando. Sí, justo a eso iba. Dado que Jaime Guardia no solo es un, o fue un ejecutante así como lo son muchos, sino que también acompañó a otro gran investigador y una persona muy importante, una personalidad muy importante en la cultura peruana, que seguro te lo han mencionado antes, a José María Arguedas. No específicamente el charango, pero sí definitivamente tuvo la intención y el interés de impulsar desde el Estado en algún momento, pero también desde su propia las músicas locales, tradicionales de las zonas andinas y Ajá, llevarlas, digamos, a la capital. Y en uno de esos viajes, en algunos de esos viajes también le acompañó Jaime Guardia. Entonces, claro, Jaime Guardia, por ejemplo, en eso toma, de que él es charanguista ayacuchano, toma atención y de alguna forma lleva empieza a tocar otras formas de charango de otras zonas. Pajas Huaycubay, que es uno de sus temas, es una intención de que sea el estilo cusqueño, que lo claro. hace Jaime Guardia, ¿no? Entonces, medio como que empieza a transitar desde su charango ayacuchano a otras formas de charango, ¿no? Pero no Claro, solamente ese, claro. Bueno, ahora yendo a Julio Mendívil, él ya, digamos, es de la academia como tal y separa un poco lo que es lo instrumental con, digamos, la investigación musical, pero igual es un referente mundial de la investigación musical, ¿no? Te menciono por qué, porque de repente en algún momento son personas de que van a ir seguro acercándose, o bueno, se darán las oportunidades, ¿no? Él sí creo que está cerca tuyo, está en Austria, vive ah, en Austria, o en Alemania, bueno, por sería ahí se bonito si mezcla. se puede. Otro que te mencionaba ayer que conversábamos y que de alguna forma me acercó a la técnica del instrumento, a la técnica, digamos, a ser consciente de la tensión, de la relajación, fue el aporte que me dio Federico Tarazona, que él ahora vive en Canadá, está viviendo ya un tiempo ya en Canadá, peruano, y que es un charanguista muy pulcro y es compositor. Y él No, es claro, el esto, impulsor del Hatun Charango. mira, claro, esto yo, bueno, es que yo de colombiano, yo cuando comencé a tocar el charango, para mí el charango era uno y era redondo, listo, ¿no? Para que nos entendamos así, ¿no? Después comencé a Claro. descubrir que el chillador, que el ronroco, que es este mi, que es este... no sé. Y bueno, y esta cosa comenzó como a gustarme, ¿no? Con el Sí, pasar te del entiendo. tiempo hice amistad hay un boliviano que vive en Cali, que somos amigos, ¿no? Él es cantor, guitarrero y charanguista también, es boliviano. Comenzó como a explicarme otras cosas. Entonces yo me di cuenta que el charango ya dejó de ser un instrumento para mí, sino comenzó a ser como una especie de mundo, ¿no? En el que yo todavía no entendía muy bien y te soy sincero, hay cosas que todavía o sea, muchas cosas me quedo corto porque, Sí, total, total. Es más preciso que pensar el charango como una unidad o como una sola historia, o a mí me gusta pensarlo así como tú lo estás diciendo, como toda una familia, como una colectividad, no solo de instrumentistas, sino también de instrumentos, ¿no? Ahí es claro, de instrumento. pensarlo en plural. Claro. Entonces, bueno, espérate, antes, porque se está poniendo buena esta película. ¿Qué cosa acabamos de escuchar? Muy bien, bueno, para empezar, hablando de esta diversidad instrumental, empecé con un charango particular, un charango local, se podría decir, de la zona del altiplano de Puno, es la zona frontera con Bolivia. En este caso, el chillador, que así se llama, está con cuerdas metálicas, acá lo tomo, se toca usualmente con un plectro, una púa, y no están duplicadas, como por ejemplo siempre se hace en el charango, sino algunos órdenes, el segundo y el cuarto son triples, Claro, son triplicados. Y ahí es donde de alguna manera se hace más notoria eh,
la ejecución, ¿no? Sí, ahí como hemos visto en el video, la parte principal es entre segunda y cuarta cuerda. A Sí, diferencia digamos, del charango, sí, que es más entre primera y cuarta, ¿no? esta afinación del chillador, incluso el nombre lo dice, ¿no? Es chillador, o sea, no creo que no hay que explicar como mucho, pues, ¿no? Sí, justo chilla y se le llama afinación diablo. Bueno, La- en Bolivia hay otros tipos de afinación diablo, pero en la, digamos, del chillador altiplánico peruano es si, sol, re. Por ahí siempre diablo se va una notita ahí, pero bueno. Tiene mucho que ver también con la relación con las entidades de la naturaleza. Mucho tiene que ver en el caso de estos charangos locales, sobre todo relacionado con las fuentes de agua, con las sirenas que existen en estas fuentes de agua, según se dice, ¿no? Entonces, llevarlo a que suene mejor, eso todavía me falta, es llevarlo ahí a que, digamos, la sirena lo afine, ¿no? Lo temple. claro, bueno, ese es el mito, ¿no? Ese también es El como el... mito, claro, es la Ah, parte mitológica que siempre tienen los instrumentos, ¿no? claro, sí, que Es así tiene... que... Pero no dijiste el tema que tocaste, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, se llama Jauquita del Alma. Es un jajelo, no es un huayno. El jajelo es una música aymara muy relacionada con este instrumento, con el chillador. O sea, puede haber mandolina, guitarra, puede haber otros instrumentos, pero no puede faltar el chillador en el jajelo. Esta es una composición de un amigo, un querido amigo, que compartimos el mismo colectividad musical, se llamaron los Jaucas, y por eso el nombre es Jauquita del Alma. El Jauca es un personaje joven que anda con su charango, va en su caballo de la zona aymara, altiplánica, y que digamos es una persona que está siempre buscando las cosas de la vida, pero al mismo tiempo inseparable de su charango y su caballo, ¿no? Entonces de ahí nos pusimos el nombre. ¿Qué cosa acabamos de escuchar? Bien, este segundo tema es una composición de Manuel Acosta Ojeda, es un vals costeño, vals se le decía él con la E.
Eh, en este caso es una adaptación al charango solo y lo hice en un charango que, digamos, está en tonalidad de mi, similar digamos, a la octava grave sería del charango. Si el chillador estaba en octava aguda, esta está en la octava grave. Y un detalle, si me permites, este vals lo hice con un charango al estilo que tocaba Jaime Guardia, en el que octavea el segundo orden, el O tercero sea, él, también, y también el cuarto, y el quinto. o sea, Entonces está octaviado el quinto, el segundo y bueno, el tercero también, ¿no? Un gran amigo y referente también, el otro tercer referente que tengo que es Omar Ponce y con el director de este grupo que es Los Jaucas, esta no, comunidad Marco, es un tremendo. Él fue mi maestro de la música altiplánica, ¿no? De lo que es la claro. música en chillador, él fue mi maestro y también formamos juntos. Bueno, lo llamaba cotación porque él, digamos, hizo un documento sobre las afinaciones y encordaduras de los charangos en el Perú, de algunos charangos, e incluso separaba chilladores o alaechos, que son, digamos, que usan metal y nylon, y los charangos naturales, ¿no? Que serían los charangos en estándar. Bueno, este charango de madera oscura que tienes allí, que veo que tiene 8 cuerdas, o sea, es un charango, pero no es un charango, digamos, clásico. O sea, Sí, tiene cierta particularidad que simplifica el primer y cuarto orden. En ese caso, entonces, el resto está duplicado, obviamente la tercera octavada, pero primer y cuarto orden simples, como una guitarra, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque se dice de que facilita a lo que es el trino, en Ayacucho le dicen trémolo, el trémolo, claro. facilita esa, digamos, la ejecución, ¿no? También se hace con ambas, con duplicadas, pero en este caso, este charanguito Valerse, yo lo rescataba, a pesar de que está en tonalidad y la menor, digamos, en la encordadura estándar, en la natural, algunos le llaman, Temperada, sí, bueno, bueno, ahí cada uno tiene el nombre. el nombre que claro, pero digamos sería la más común, ¿no? De encontrar. Quería rescatar este tamaño de instrumento, este charanguito que es hecho en Alerce, pero que digamos ya sea o se suele usar menos los tamaños reducidos en detrimento por los charangos más grandes o similares más bien al tamaño del charango tipo Clásico, clásico como con para que nos entendamos. el Es un cucharón. poquito, sí, el charango, lo que llaman altiplánico, Algunos, sí, sí, sí. o cochabambino, o bueno, es que También. yo te digo que yo con los nombres me perdí. O sea, yo digamos, sí, no, porque o sea, se vuelve complicada Pancho, te la doy vida. un tip al respecto. El nombre es válido según el grupo de personas que lo toquen. Por ejemplo, si un grupo de bolivianos te dicen esto se llama así, es válido porque es para ellos. Y lo mismo para No, alguien que sea de Cusco, de Ayacucho, en Perú, en fin, ¿no? O sea, es sí, válido en lo particular. es, los primeros dos estaban entrando como en desuso, bueno, porque el tercero, yo tengo uno, modelo, digamos, altiplánico, pero hecho en armadillo muy antiguo, cuando todavía se podía usar el armadillo. No vayan a pensar que yo casi un Sí, armadillo, no, 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 no. Ya en armadillo que incluso estaba entrando en desuso y lo han recuperado. exacto. Y bueno, los otros dos charangos estaban entrando como en desuso. Entonces, yo veo que en el Perú hay mucha gente que está tocando también el charango plano, cosa que también estaba en desuso. Bueno, charango ayacuchano, perdón, no se llama charango plano. Yo le digo plano Eh, porque es yo plano. estaría más de acuerdo con lo del charango plano, aunque los constructores le llaman charango laminado, o bueno, lo llamaban los charangos laminados, pero ¿sabes por qué, Pancho? Porque este charango no se toca solo en Ayacucho, se toca también en Cusco, en Puno, en zona sur andina peruana, y también se toca en parte de Bolivia, solo de que no es tan común
o en todo caso, hay un elemento importante, los medios de comunicación, la radio, las mismas las discográficas han generado como que un estilo, un tipo, un estándar de charango, que como tú luego uno tiene que profundizar un poco y darse cuenta de que no hay un estándar, es una diversidad que convive y coexiste, ¿no? Y un poquito también esto que decías de que se ha entrado algunas cosas en desuso, algunos usos y costumbres, Afinaciones un también, ¿no? poco, y afinaciones, ¿no? Un Sí, sí. poco sí, un poco no, porque tal vez no se conozcan, el hecho que no se conozcan, digamos, tanto. Ahora felizmente con el internet, con el YouTube y la TikTok, el músico de una zona campesina y de habla, qué sé yo, en quechua, en aymara, puede subir su video y definitivamente lo están haciendo ya. Y no son charangos que, digamos, lo conozca el charanguista promedio que vive en, qué sé yo, en las gran urbe, ¿no? Llámese, pon urbe Lima, Santiago, qué sé yo, Buenos Aires. No la conoce, pero no significa que no se haya Que no exista. continuado. Claro, que no existe y no continúe vivo. Por ejemplo, un detalle. Alguien podría decir, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho, no? Le he colocado, bueno, ya no pienso hacerlo nuevamente, pero es colocarle el sistema electroacústico. Y charanguistas, por ejemplo, chilladoristas de la zona de Canas, Cusco, le colocan el sistema electroacústico para seguir haciendo sus músicas tradicionales, su música de la zona en quechua, pero electroacústicamente, ¿no? O sea, se usan de Claro. los elementos de la actualidad, esto para eh, seguir cultivando, ¿no? Su cultura, ¿no? Sus aspectos ¿No? musicales, culturales. Bueno, eso hace parte de como también la tecnología. O sea, yo he visto charangos sin caja, Sí, es verdad. con el sistema, digamos, o sea, un poco como las guitarras, ¿cómo le dicen? Body. ¿Cómo? Ah, sí, 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 algo Bueno, sí, que son. que Te bueno, entiendo, sí, 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 uno de a un qué momento a te otro comienza a refieres. perderse también, pero bueno, algo así. Pero no, más allá de que de que es una cosa del gusto de cada uno. Lo que es bonito, digamos, de evidenciar es que están dejando, perdón, están volviendo al uso. Y Muchos sí, se de está estos, conociendo más muchos en de otros estos ámbitos, ¿no? claro, y están saliendo como de Bolivia y Perú, ¿no? Porque yo te lo digo, mi experiencia de colombiano era, yo tenía, no sé, 6 años, 7 años cuando vi un charango con el armadillo, ¿no? Claro, claro. La primera cosa que me vino de preguntar al charanguista fue si le ponía champú o no, ¿no? Claro, yo tenía 6 años, ¿no? O si le crecía el pelo o no, por decirte, ¿no? Claro, Y sí, bueno. cuando comencé a ver los charangos de madera, porque amigos de Bolivia, del Perú me explicaban, no, lo que pasa es que hay una ley que prohíbe y entonces, no, entonces ya lo hacen con la cuchara. Después comencé a ver amigos que tocan el charango plano y ya no, este debe ser una copia de una guitarra en miniatura para un niño. Cuando me acerqué un poquito más dije, no, esto debe ser un 4 pues después tiene muchas cuerdas, entonces no era un 4. Entonces uno comienza como a ver, ¿no? Cuando comencé a relacionarme ya de verdad con el mundo del charango, no tocando para acompañar el guainito o el carnavalito, sino para hacer la parte solista, todavía no existía YouTube, ¿no? Yo Ah, comencé a ver claro, las sí, sí. fotos en los libros y comencé a decir, uy, pero ¿cómo así? A mí no me estaban contando la película bien contada. Pero imagínate que yo vengo uno de Colombia, yo estoy a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, ¿no? Y en una época en la que no había internet, no había YouTube, no había nada de estas cosas, tener un amigo peruano de Ayacucho, de Junino, de no sé qué sé yo, que tocara el charango y que conociera la música, el altiplano, era la cosa más Claro, era difícil. un montón, como se dice acá. Claro, uno que ya tocaba ojos azules y se sentía un virtuoso, ya comencé a entrar en este mundo y entonces que esté saliendo del Perú es una cosa muy bonita, ¿no? Claro, claro. Relacionado a lo que tú comentas y compartes, Pancho, decir también de que, bueno, una de mis intenciones de salir del país fue para, bueno, seguir estudiando sobre investigación. Acá estoy haciendo una etnomusicología, un profesorado de etnomusicología, que es lo Ah, que
para poder, digamos, tener mayores elementos para investigar. Y esa otra pata que también va aparte de la investigación y tocar en escenario es compartir la docencia, ¿no? Así que, bueno, estoy enseñando también estos instrumentos en su diversidad. O sea, una Qué bonito. de Bueno, mis acercamientos, perdón, es eso. Es no pensar en un charango, sino en ofrecer a las personas que se interesan claro. esta diversidad, ¿no? Y también un poco la acción, lo que te comentaba al inicio de José María Arguedas, tenía un poco esa búsqueda de darle ese sonido, decía, no, el guay no es perdón, el guay no es el género musical más peruano, por decirlo así, ¿no? Es una manera de una búsqueda desde digamos, de darle una preeminencia, pero que lamentablemente, eso está bueno, está genial, pero lo que hacía es que esa búsqueda dejaba por fuera las otras formas, ¿no? La diversidad, digamos, se Como si no existiera. quedaba como si no existiera o casi, simplemente ni se le miraba, ¿no? De Claro. alguna manera, claro, eso felizmente ha ido avanzando. Se puede decir que los músicos, los charanguistas, para ser más precisos, las charanguistas han volteado a mirar esas otras formas, ¿no? Y los mismos cultores locales de zonas, te comento un poco así, yo hice un trabajo de investigación donde estudié, la Escuela de Folclore en Perú, en Lima. Hice un trabajo sobre un charango muy particular de una zona de habla quechua, de la ribera de Puno, digamos, es una península de Capachica. Y usan un charango todavía, y todavía o sea, estoy seguro de que se sigue practicando el charango de Capachica, que es un quirquincho. El quirquincho que me comentabas, pero un quirquincho plano, que no Ah, tiene la mira. forma.
De repente le han hecho un tratamiento, no pregunté en ese sentido para hacerlo literalmente plano y redondo. O sea, no tiene la forma del 8, sino más bien el armadillo lo preparan, lo ponen para que sea más bien más redondeado. O sea, para que nos entendamos, en vez de tener esta forma, tiene forma como de gota, Como una gota, como una sí. gotica, Más sí. como una gota, sí. Y más chiquitito. Y bueno, ese charango, tú le das a cualquier charanguista, no lo puede tocar porque tiene otra disposición de los intervalos. Tiene 8 órdenes, o sí, si no me equivoco, son 8. Uno doble, uno triple y unos cuantos así solos. Entonces es una locura, ya es otra forma de pensar el instrumento, ¿no? De Es pensar todo un programa, es todo historias. un programa, digamos. Sí, exacto. Y se usa al mismo tiempo que se danza, ¿no? Es una de las formas de tocar y danzar. Tocan, Claro. cantan y se toca así en grupo, ¿no? En colectivo. Pero ve, Bueno, esto, entonces, claro, sí, volvemos al cuento de que está volviendo en uso toda esta tradición que se había quedado en el charango clásico, no porque Mauro Núñez cometió un error, sino porque él dijo pongámonos de acuerdo, ¿no? claro, era una necesidad del momento. Hay otros referentes también, perdón que te, disculpa que te interrumpa, Pancho, pero también me hacía recordar mientras que te escuchaba de que, digamos, esa labor desde el charango también la compartieron Julio Benavente, que fue, digamos, una vaca sagrada, como lo mencionabas así, pero en el caso de Cusco, no tan Claro. conocido como Jaime Guardia, pero que también tuvo esa relevancia. El Torito Muñoz, que Ah, también ya hace Torito muy Muñoz, el Toro años Muñoz, en claro. Arequipa, ¿no? Bueno, espérate, antes de continuar, Sí, claro. escuchémonos alguito, ¿qué te parece?
Bueno, te quería hacer dos preguntas, sí. Una, ¿qué cosa acabamos de escuchar? Y la número dos, ¿tu nombre qué significa? Ah, buen detalle, ¿verdad? Nos saltamos eso. Bueno, empiezo por lo primero. Toqué en el charango natural, el de la menor, pero de 8 cuerdas, como comentábamos hace un rato, unas tres géneros, tres ritmos muy comunes en la zona de Huamanga, Ayacucho, con un carnaval, un par de carnavales huamanguinos, luego un pasacalle, que es, digamos, es un ritmo más digamos, para justamente el movimiento en la calle, ¿no? Allá se le llama arascasca al pasacalle, y terminé con la fuga, como se suele decir, aunque no es una fuga como tal, pero es la salida de un huayno, ¿no? Un huayno que al final lo rajeo, ¿no? Al estilo Jaime Guardia al final. Y sí, en sobre mi nombre, bueno, es una composición que hicieron mi madre y mi padre, que bueno, siempre estaban muy curiosos por la cultura andina, sin ellos, ninguno de los dos ser oriundos, ni tener familia tan cercana de la zona andina, pero sí se acercaron, digamos, tenían esa inquietud y me pusieron, y Yawi sí es quechua y significa ojos, ojos, ojo, ¿no? Mi segundo nombre. Y Juanco es, digamos, una intento, digo intento porque ahora que ya un poquito eh, hablo o entiendo el runacim, el quechua, sé que esa terminada de co no existe en el quechua, pero era la de Juan sería los ojos de Juan, pero no es preciso como tal. Ellos me dijeron que su intención era que significara los ojos del que anuncia el camino. Y bueno, más preciso en quechua sería ñangui, yarincu ñawi. Pero Claro. bueno, quedó Juan Coñahui, de los ojos del que el anunciador de Juan el Bautista, Juan Coñahui. Bueno, Claro. antes de despedirnos, escuchemos algo. ¿Qué te parece? Tambo bambino matatas, jaguar maju apamu. Tambo bambino matatas, jaguar maju apamu. Tiya chajanjai tutusan, tina chajanjai tutusan. Charango janjai tutusan, giriti janjai tutusan. Kuyakus kampas nyari wakayanjal wakaskan. Wayukus kampas nyari jaki janjal jakiskan. Charango janjal waspan, diriti janjal jakuspan. Grina chajanjal waspan, puchito janjal jakuspan. Palitai wipala, 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 wipalitai wipala, 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 wipala. Kundur janjat mucuskan, tambo bambino mataskan. Kundur janjat mucuskan, tambo bambino makaskan. Mana punis tarincu, jaguar maju apamu. Mana punis tarincu, jaguar maju apamu. Palitai wipala, wipala lalai wipala. Palitai wipala, 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 wipala. Palitai wipala, 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 wipala. Palitai wipala, 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 wipala.
¿Qué cosa acabamos de escuchar? Sí. Bueno, esta se trata de una recopilación de un tradicional anónimo que hace José María Arguedas, es uno de los más conocidos, en la que él lo toca y canta, y lo canta mucho mejor, evidentemente, con guitarra. Creo que alguien le acompaña, si no me equivoco, es una grabación muy, muy difundida en el Perú. Y bueno, lo que yo hice fue adaptarlo, si puedes escuchar que a veces voy como en contra en el rasgueo, porque adapto el sonido de la zona de que se toca con bandurria, que es un Claro, instrumento la de muchas bandurria. cuerdas, ¿sí? Aclaremos que la bandurria que estás hablando es la bandurria del Perú andino, ¿no? Porque es que hay otra bandurria en Perfecto. España que es la de las tunas, ¿no? Claro, No, claro, no, que un no, poco, no, es nada que, que ver con la bandurria de Tunas, sí, sí. Entonces, bueno, me estabas es un diciendo, montón. te interrumpí, era Bueno, para hacer entonces este el paréntesis. rajeo en contra, que va un poco al mismo tiempo que canto y hago un rajeo como que es muy Contrasta, particular digamos. de la zona, ¿no? Sí, y eso hice esta, digamos, adaptación al charango, ¿no? Pensando en la bandurria un poco porque es, digamos, de la zona de que se toca este carnaval, ¿no? De Tambobamba, que así se llama, Carnaval de Tambobamba. Ambo Bamba. Bueno, bueno, no, me encantó tenerte y vi esta conversación pues muy, muy agradable y bueno, además de De igual agradable, muy manera interesante, también. esperemos que podamos repetirla y podamos, ¿no? Agradecerte, Pancho, por esta oportunidad y bueno, darte también, reiterar también la invitación a que aquellas personas que estén interesadas, el lado de la didáctica, de la enseñanza, con mucho gusto también abierto a poder acercarme y compartir, ¿no? Compartir esta linda diversidad del universo, que es ese mundo enorme que me hablabas al inicio de lo que son los charangos. Muchas gracias, Pancho. Bueno, hasta la próxima. Hasta entonces.